Pláticas amenas, conversaciones profundas y a veces no tanto. Temas de temas, fe, vida, sociedad, cotidianidad y más. En Platicando con Carlos, conducido por Carlos Martínez Gallo. Bienvenidos. Queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast Platicando con Carlos. Es un gustazo estar con ustedes presentando el episodio número 23. Capítulo 23 del podcast, y no hay mejor manera que tener a un invitado de lujo, un colombiano que ha estado inspirando a miles y miles y miles y millones, ¿por qué no decirlo?, en toda América Latina, y ahora ha viajado con su música hasta Canadá. Me estoy refiriendo a Santiago Benavides, un joven, yo lo considero todavía joven. Santiago nació en el 77, si no mal recuerdo. Ahorita me va a desmentir Santiago o a confirmar, pero estoy feliz de tenerlo porque Santiago estuvo ya hace algunos años aquí en Nicaragua. Estuvimos platicando con él personalmente y una calidad de persona y por supuesto un predicantor, como Santiago mismo se ha definido, predicando a través de sus canciones, y necesitamos más gente. Esta es la gente que yo digo que debería poderse sacar fotocopia a este tipo de gente, tener más gente así como Santiago. Qué bueno, Santiago, que estés con nosotros, que nos hayas abierto las puertas de tu casa en Toronto, Canadá. ¿Cómo estás, mi querido Santiago? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están los niños? ¿Cómo está el frío en Canadá a esta hora? Bueno, Carlitos, un abrazo gigante para ti. Me encanta poderte saludar a ti y a todas las personas que nos escuchan, especialmente ahí en Nicaragua, un país que desde el momento mismo, como alguna vez hicimos una canción, desde el momento mismo que lo vimos desde el avión, sabíamos que nuestro corazón, digamos, tendría un vínculo muy especial con el país. Así fue, hemos pasado estos años extrañando volver. Se nos atravesó la pandemia, después tuvimos una serie de circunstancias, pero esperamos que ya muy pronto podamos tener la alegría de reencontrarnos con su gente, con su comida, con sus paisajes. Así que un abrazo muy grande a todos allá en Nicaragua. Por otro lado, sobre mi familia, bueno, gracias a Dios estamos bien todos. Y aquí atravesando el invierno más raro que te puedas imaginar, porque pues no ha hecho frío, para sorpresa de todos. Y bueno, este asunto del calentamiento global es una cosa seria, porque mira que no ha hecho frío. Y si aquí no ha hecho frío, por ejemplo, todos mis familiares en Colombia dicen que allá el calor ha estado impresionante. Yo me imagino que en Nicaragua también deben estar haciendo unos buenos calores. Eh, eh, entonces, pues bueno, un invierno muy suave con algunas pocas nevadas, y ya entrando, digamos, en la etapa final de la estación. Pero bueno, en todo caso, feliz de saludarte, de saludarlos a todos. Un abrazo y para servirles. Santiago, cuando platicamos aquí en Nicaragua, se estaba cocinando el proyecto de Canta Palabra. Luego escuchamos el proyecto de Canta Palabra y ahora recién nos estamos degustando el proyecto de Andar sobre el Agua, que lo sacaste el año pasado, 2023. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido ese viaje de andar sobre el agua? Yo sé que generalmente tus canciones tienen un proceso, yo diría, poco convencional. Poco convencional, porque si no mal recuerdo, en una ocasión me contaste que de pláticas espontáneas, de pláticas esporádicas y a veces hasta no planificadas, salían canciones. En este caso, ¿cuál fue el proceso? ¿Cuál es la inspiración de Andar sobre el Agua? ¿Qué te llevó a aterrizar a un proyecto así? Bueno, básicamente la experiencia de salir de nuestro país, ¿no? Que es algo que ingenuamente pensé que sería un asunto más bien geográfico, mecánico, ¿no? Subirme en un avión, viajar 6 horas, aterrizar en otra tierra, aprender algunas palabras en otro idioma y seguir haciendo lo que veníamos haciendo sin ninguna alteración. Como te digo, fue una idea muy ingenua la que tenía. La verdad es que ha sido un proceso muy, digamos, desafiante, que nos ha probado hasta fronteras emocionales y humanas que no sabíamos que teníamos, en medio de las cuales hemos visto la fidelidad de Dios, por así decirlo. Esa metáfora o sea, esa imagen de Pedro caminando sobre las aguas nos ha servido como metáfora
para ilustrar todo este tiempo que hemos vivido. Y hemos aprendido también que de alguna manera toda la vida, aún en sus momentos lindos o en sus momentos desafiantes, en un sentido es un andar sobre el agua, es un atrevernos a creer que Dios nos va a sostener, que las circunstancias no determinan nuestra realidad. Ese yo diría que ha sido el aprendizaje más profundo que hemos tenido. Las circunstancias no determinan nuestra realidad. Lo que determina nuestra realidad es la presencia de Jesús diciendo, ven. Eso es lo que determina la realidad. ¿Sí me explico? Nosotros podremos ver olas, viento, mirar hacia abajo y decir, esto no debería estar pasando, esto no le ha ocurrido a nadie en la historia, esto no hace parte de la normalidad de la vida. Y sin embargo, aprender a descansar en el hecho de que esas circunstancias no son las que determinan realmente el punto en el que estamos. Entonces, yo diría que de eso se trata este disco, ¿no? Y todas las canciones pues están impregnadas de esa experiencia, ¿no? Hay una canción muy linda que se llama Yo sigo aquí, sobre los avatares aquí de la inmigrantada latina en estas sierras del norte, incluyéndome. Hay una canción que me gusta mucho que se llama El Ayayay, que habla sobre los procesos de espera, porque aquí hay muchos procesos de largas esperas. Hay una canción muy simpática que se llama Sebastián Bermúdez, inspirada en el momento en que me cambiaron el nombre porque aquí pues nadie me conocía. Todo ese tipo de cosas, muchas anécdotas por contar. Santiago, yo nunca he sido inmigrante, digamos, nunca me he ido a vivir a otro país. Sin embargo, cuando escucho canciones como Yo sigo aquí, hermano, eso me pone aquí en Nicaragua decimos, un torzón en la garganta. Eso que casi me saca las lágrimas. Y yo estaba leyendo por ahí además que este disco trae varios propósitos, o este disco persigue provocar algunas cosas en su audiencia. Y no sé si me aclara un poco sobre eso, pero escuché algo como que, y me ha pasado, el que escucha este disco no solo ríe, no solo goza, no solo adora, también llora. Todas esas cosas, todas esas emociones emanan de este disco, de sus letras. ¿Era parte de tu propósito a la hora de escribir estas canciones, Santiago? Una pregunta muy bella. Sí, los procesos creativos, digamos, tienen una complejidad que a veces se requiere de ciertas metodologías para poderlos enmarcar, ¿no? En el caso de este disco, cuando estábamos en el proceso de darle pues todo el ropaje de la producción, qué instrumentos iríamos a utilizar, cuál es el estilo que habrían de tener las canciones, cuál era el carácter que el disco mismo habría de tener, le pedimos a Dios que nos diera palabras para definir este disco o palabras para encauzar, digamos, este proceso. Y llegaron 4 palabras, las cuales son, la primera es bailar. Y nos parecía sorprendente, pero esa palabra resonaba con mucha fuerza. Y bailar en el sentido más natural del término puede parecer un poco, digamos, en el ámbito evangélico puede ser una palabra un poco extraña, pero recordamos que la gran promesa de la Escritura es convertir el lamento en baile. Así que el baile justamente representa lo que Dios puede hacer en nuestra vida, aún con sus situaciones difíciles. Él puede agarrar el lamento y convertirlo en baile. La segunda palabra era reír. Reír es muy importante, reír para esos tiempos, digamos, en los cuales uno está atravesando situaciones, circunstancias que pueden ser atemorizadoras, sí, que pueden generar temor más bien. Es importante reír. La risa trae una descarga de fe, yo no sé, asociada a ella. Y nos venía también un poco bíblicamente aquella escena en la que Sara, la esposa de Abraham, se regocija por haber tenido un hijo y dice, Dios me ha hecho reír y los que me oigan reirán conmigo. Así que queremos reírnos y queremos que esa risa sea contagiosa, que haga reír también a otros. Una tercera palabra era llorar. Por supuesto, en estas experiencias, digamos,
hay muchas razones por las cuales llorar, ¿no? La nostalgia, el extrañar los amigos, la familia, cosas tan sencillas como querer probar un plato típico de la tierra de uno y no poderlo encontrar, ese tipo de cosas, ¿no? Aparte de otras, pues mucho más profundas. Esto es por mencionar apenas algunas, eh, algunas cotidianas más bien. Pero hay razones para llorar. A veces pensamos que el llorar es algo incompatible con la fe, no lo es. Dice la palabra de Dios, dice David, delante del Señor derramaré mi angustia. Y una cosa que hemos aprendido es que no se trata de quejarnos, pero si hay un lugar al que podemos llegar a derramar nuestras lágrimas, es al regazo del Señor. Y una última palabra que le da sentido a todas las demás es adorar. Nosotros teníamos un lema para este disco y era que las canciones que empiecen a hacer, haciéndonos mover los pies, terminen haciéndonos levantar las manos. Y yo creo que ahí se da todo el proceso de transformación, ¿no? En la adoración. Siempre me ha llamado la atención que cuando en el Antiguo Testamento los personajes, digamos, bíblicos, tienen un momento crucial en su vida, dice que adoraron, ¿sí? Porque ahí es cuando como que se consuma un proceso. Entonces yo siento que la adoración de alguna manera es agarrar todas estas experiencias y convertirlas en un acto de sumisión, de sujeción, de entrega, de fe, que lo sana y lo resignifica, ¿no? No es que sencillamente me fui a otro país y estoy allá sufriendo, no se trata de eso. Se trata de que en medio de eso he aprendido que Dios es mi sustentador, el que me guarda, el que me levanta, el que le da propósito a lo que hago en la vida. Y pues eso transforma la vida completa. Entonces la adoración transforma la experiencia. Así que esas 4 palabras, bailar, reír, llorar y adorar. Me quiero quedar con las 2 palabras primeras ahorita. La palabra bailar y y la palabra reír. ¿Te parece, Santiago, que de repente al mundo o a la iglesia le hace falta bailar o reír? Hoy ya no bailamos ni reímos tanto como antes. Se entiende que hay situaciones en el mundo que pareciera que se oponen a que nosotros manifestemos esta alegría y esta celebración. Ya no bailamos, no reímos y a veces hasta bailar lo consideramos mundano. Pero ¿te parece que hace falta eso, que lo hemos dejado olvidado en algún rincón de nuestra religiosidad? Se me ocurre, ¿no? Pero no sé qué te parece, qué piensas de eso. Parece que donde falta Dios, falta el baile. Donde está Dios no es que ahí no hay baile, no, al contrario. A mí me gusta mucho esa escena de The Chosen, la famosa serie sobre la vida de Jesús, en la cual Jesús va a las bodas de Caná con sus discípulos y baila. O sea, forma una ronda, pues no es quizás el baile al que estamos acostumbrados en América Latina, amacizado con la pareja bailando salsa, pero la expresión del gozo, bailando, brincando con sus amigos, con la familia. Yo siento que donde falta Dios, falta baile, y eso también aplica no solamente en los extremos de religiosidad seca, donde falta la presencia refrescante y espontánea y natural de Dios. También falta baile en los ambientes donde Dios brilla por su ausencia y se ha escogido no tener en cuenta de ninguna manera su voluntad para la vida humana. Entonces el baile ya no es baile, sino es otras cosas, es perreo, por decir algo. ¿Sí me explico? Eso no es baile, eso ya es una deformación, digamos, de la alegría expresada a través del cuerpo. Entonces, donde falta Dios, falta baile, bien sea en un extremo de la ecuación o al otro extremo, ¿no? Y por otro lado, la Biblia dice que Él llenará nuestra boca de risa. Y de repente, yo sé que hay mucha gente que podría decir, pero en este mundo no hay tantos motivos para estar riendo, ni para estar bailando. En este mundo lo que sobran son motivos para afligirse, para angustiarse. Pero precisamente me encanta la dinámica del disco, porque no está prohibido llorar.
No está prohibido llorar, tampoco es, como bien lo dijiste, tampoco es incompatible con el reír, porque son otros los motivos. Y al final de cuentas, es Dios quien está por encima de todas estas sensaciones o emociones que podemos nosotros experimentar. Así es que me encanta la idea de que todas estas emociones o acciones, Santiago, reflejen hasta cierto punto de vista la humanidad. Sin embargo, entender que por encima de la humanidad está Dios. Los discípulos tuvieron miedo en la barca. De hecho, la actividad esta de andar sobre el agua refleja, por un lado, la fragilidad humana, que no lo podemos lograr, no podemos andar sobre el agua si no es por Jesús, porque hay una fuerza sobrenatural que está haciendo que nosotros podamos lograr eso. Es decir, andar sobre el agua es una frase que no es humana, porque nadie puede andar sobre el agua. O sea, físicamente, absolutamente nadie puede andar sobre el agua. Así es que la frase sola muestra o evidencia que para que eso se realice, pues necesitamos estar de la mano de Dios. Necesitamos estar de la mano con Él. Y bien estás diciendo de que en el mundo donde no se toma en cuenta a Dios, donde simplemente a Dios no se le considera relevante, pues obviamente se van a hundir. Obviamente no van a poder andar sobre el agua. Obviamente el primer problema es el final de la vida para una persona que no tiene esperanza, pero para los que hemos creído, entonces sí podemos llorar, pero también podemos terminar bailando. Qué alegre, Santiago. Y una de las canciones que a mí, por ejemplo, me hacen reír de tu disco es esa bendita historia de Sebastián Bermúdez. No te puedo contar las veces que escuché esa canción y mi esposa me estaba viendo reír. ¿Y cuál es tu risa? Vení, que te voy a contar que Santiago dice que una vez llegó a un lugar en Canadá y lo presentaron como el Sebastián Bermúdez y me deja admirado. Le estoy contando a mi esposa cómo Santiago sacó una canción de esa anécdota. Santiago, contame un poquito. Yo sé que casi todo lo relatás en la canción, pero algo de lo que no conté en la canción sobre esa pintoresca y divertida anécdota donde nació el Sebastián Bermúdez. Sí, bueno, es básicamente cuando llegué a Canadá, no tenía en cuenta en ese momento que nadie pues conoce aquí mi música, así que me tocó, por así decirlo, empezar desde cero. Y pues buscando contactos, finalmente un pastor de una iglesia muy amablemente me invitó a compartir unas canciones en su congregación. Yo llegué el día acordado, pero el pastor pues cuando me ve se llevó las manos a la cabeza y me dice: ay, a mí se me había olvidado que tú venías. Yo le dije: bueno, pues, ya estoy aquí, que hacemos algo. Y me dice: sí, quédate, y algo nos inventamos. Y lo que el pastor se inventó es básicamente la canción, porque él pasa al frente y para presentarme me dice: bueno, viene a visitarnos un hermano, no lo conocemos, pero nos han dicho que hace unas canciones y toda la cosa. Y está con nosotros Sebastián Bermúdez, así me presentó. Yo pasé, canté las canciones. Fue muy lindo, al pastor le gustó mucho, al punto que al final me dijo: Sebastián, muchas gracias, me gustó mucho tus canciones, me gustaron mucho tus canciones, dinos cómo podemos encontrarte en las redes. Entonces vino el momento de la verdad en que le tuve que decir, pues como Santiago Benavides, pastor. Pero el punto es que aquella anécdota para mí representa muchas cosas, representa, por así decirlo, la pérdida de la fama. Y cómo en medio de eso el Señor sigue haciendo su obra, nos sigue preparando y nos capacita para las cosas que vienen más adelante. Así que de ahí salió esa canción. Es una broma, pero es una broma con, ¿cómo decirlo?, con propósito. Cuando mencionas en la frase, en la canción, que a Dios también le gustan las bromas, porque Él mismo te empezó a decir Sebastián Bermúdez. Y parece que estás reflejando la manera en que Dios trata con nuestro ego, ¿no? Para darnos a entender de que el único que importa es Él y el único nombre que realmente importa es Él. Es algo parecido a cuando alguien muere. El nombre de un grande que muere simplemente nos da la evidencia de que el único eterno es Dios, porque aun siendo este grande murió. Sin embargo, cada muerte nos recuerda: hey, solamente hay uno eterno. Y cada vez que
digamos, una persona que tiene cierta fama en cierta región, alguien ignora su fama, pues al final es un recordatorio bendito de que lo único que importa es Dios. Y me encanta la manera en que lo reflejas, la manera teológica en que plasmas la anécdota de Sebastián Bermúdez es inigualable. Así es que gracias por eso, Santiago. Otra de las canciones que te quería mencionar es que uno no puede parar de escuchar es Somos Barro. Qué canción para sacar, como bien lo decía en la letra, ese mar que llevamos por dentro. Y como Dios, mientras nosotros estamos en ese afán de caminar sobre el agua, Él simple y sencillamente está partiendo el pan, brindando la copa y recordándonos quién es Él. Contándonos un poco sobre esa canción, Santiago. Sí, yo me acuerdo que esa canción la compuse hace ya bastante tiempo, no hace parte de esta etapa de la vida, la compuse cuando aún vivíamos en Medellín, en Colombia, pero hasta el momento nunca la habíamos logrado ubicar en algún álbum. Y cuando estábamos haciendo este disco sentíamos que todo el disco tenía que tener, por así decirlo, un puerto de llegada. Este es un disco viajero, un disco de canciones viajeras, un disco de carreteras, de experiencias, de amigos, de esperas, de preguntas, de montañas, de mares. Así que sentíamos que al final de todo eso tenía que haber una cabaña, un lugar al cual llegar, un puerto, un abrazo. Y creímos que le había llegado el turno a esta canción. Como te digo, la compuse en Medellín hace ya varios años. Me acuerdo que la estrenamos alguna vez con una congregación muy bella, muy sencilla en el distrito de Nezahualcóyotl, en la Ciudad de México. Y desde siempre le tuvimos un afecto muy especial, pero no había llegado el momento de grabarla, y ahora con la necesidad de una canción que terminara con un abrazo, que permitiera que el disco terminara con un abrazo, dijimos, esta es, y la grabamos muy sencillamente, piano, voces, y se acabó. Así, completamente natural, en el estudio como quedó. Así se grabó. Realmente juega muy bien su papel, ese lugar de cabaña, de reposo, luego de haberte reído tanto, luego de haber llorado, luego de haber experimentado tantas sensaciones, llega a este puerto con esta canción tan bonita. Santiago, estaba pensando en el camino que nos toca recorrer a todos. Recientemente en mi congregación, en un domingo, una hermana llamada Nancy estaba adorando al Señor como nunca antes. Un domingo antes, cuando fue nuestra primera escuela dominical de Año Nuevo, ella pasó a explicar los motivos por los cuales ella le daba gracias a Dios por todo el año que estaba pasando y el año que estaba comenzando. Al próximo domingo llegó y adoró con una intensidad inigualable. En mi iglesia hay gente que no expresa, digamos, tanto físicamente su gozo, pero ella era la excepción. Eso fue el domingo en escuela dominical. El martes de esa misma semana nos llaman que la hermana Nancy había fallecido. Un infarto puso fin a sus días. Y en la iglesia para nosotros la reflexión fue esta: la vida es tan frágil, que qué hermoso es que te recuerden que la última vez que te vieron estaba adorando como un loco, estaba adorando con toda la intensidad a Dios, estaba adorando sin reserva al Señor. Y entonces pensaba un poco en tu disco y me brinda el panorama de lo que es la vida y las sensaciones que en este viaje nosotros vamos experimentando. Santiago, un mensaje final, ya casi estamos llegando al final de esta entrevista, pero quisieras que me dieras tu panorama de qué es la vida, Santiago, cómo nosotros vamos recopilando todas estas sensaciones y cuál debería de ser nuestra actitud en este viaje, que si bien ya lo pintaste de una manera perfecta, andamos sobre el agua, pero qué equipaje nos debería acompañar en ese andar sobre el agua. Bueno, muchas gracias. Muy bella entrevista, Carlitos, como siempre. Muchas gracias por invitarme, a ti y a todo tu equipo. Bueno, te respondo con una frase de una canción del disco que yo creo que es mi favorita, se llama Te agradezco la vida. Y hay una frase que dice: te agradezco la vida
que nos va desnudando, que se lleva el orgullo como hojas de un árbol y que dice que nunca dejarás que dejarás de buscarnos. Perdón, se me había escapado esa palabra. Que jamás será tarde para ir a tus brazos. Yo creo que la vida básicamente es el proceso en el cual vamos siendo despojados de nuestro orgullo, de nuestro ego, para que Dios crezca en nosotros. Esa frase del Bautista, ahora es necesario que yo mengüe y que Él crezca, resume la vida. Y yo creo que el objetivo de la vida tiene que ser el que escribió Pablo ahí en el famoso versículo de Gálatas 2:20, cuando dijo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y la vida que vivo en este cuerpo, ahora la vivo en la fe en el Hijo de Dios. La fe en el Hijo de Dios es todo lo que gobierna mi vida. Yo diría que ese es el camino de la vida para todos en muy diversas áreas. Algunos seguramente vivirán ese llamado en las labores agrícolas, otro en el trabajo con las comunidades, otro en las artes, otro en la política, en los negocios, en el quehacer, digamos, más propiamente eclesial. Cada quien está llamado a su propia vocación, pero yo siento que en el fondo se trata de eso, de menguar para que Él crezca. Ya no vivir yo, sino que sea Él quien viva. Y esta vida ahora la vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Creo que se trata de eso, Carlitos. Estoy bastante convencido de eso y le pido a Dios que los años, como dice la canción, con los años que me quedan por vivir, pueda demostrarle cuánto lo quiero. Y te iba a preguntar algo más. No, bueno, no tenemos tiempo, pero quiero cerrar esa pregunta con esto. Si esa es la vida, entonces, ¿cómo vemos la última etapa de la vida? ¿De qué manera podemos ver con esperanza la última etapa de la vida? Suponete que alguien nos vea y dice, sí, muy bonito lo que es la vida y lo que ha descrito Santiago, pero yo estoy en mi última etapa. Me diagnosticaron una enfermedad, qué sé yo, o por mi edad. ¿De qué manera se puede ver la última etapa de la vida con esperanza? Sí, yo creo que la mayor dificultad para enfrentar esos momentos bien sea de una situación de salud, de una situación de desempleo, un momento emocional, una depresión, o atravesar, digamos, los valles que trae consigo también la ancianidad. Creo que uno de los elementos más punzantes es la idea que tenemos de que valemos por lo que hacemos, ¿cierto? Y cuando vamos a los evangelios nos encontramos con que Jesús dijo que una sola cosa es necesaria. Y esa sola cosa necesaria está al alcance de todos nosotros. Al alcance de todos nosotros, independientemente de nuestros contactos, talentos, habilidades, condición física. La cosa necesaria es estar con Él. Estar con Él, y al hacerlo, algo más allá de lo que vemos físicamente opera en este mundo. Cuando nosotros estamos con Él, empezamos a resplandecer de tal manera que también nuestro entorno es transformado, ¿cierto? Eso es una cosa muy interesante. Nosotros hemos creído siempre que transformamos mediante la acción, lo cual por supuesto tiene su valor, no vamos a decir que no. Pero transformamos realmente mediante la comunión. Ese es el hecho más transformador. Y en la medida que nosotros tenemos comunión con Él, la más mínima interacción puede ser más poderosa que una vida de acción frenética. La más mínima interacción de un paciente terminal lleno de Cristo puede cambiar una vida, puede cambiar a la enfermera que lo atiende mucho más eficazmente que la vida aparentemente productiva de muchas personas que rodean a esta persona, a esta enfermera en este caso, por poner el ejemplo. La comunión es más importante que la acción. Es algo que a mí me ha costado mucho trabajo entender y no lo practico del todo, pero poco a poco vamos aprendiendo. Bueno, querido Santiago, muchísimas gracias de verdad por este tiempo que nos has regalado, por esta música que nos seguís regalando, y que el Señor te conceda seguir haciendo muchísima música
más desde Toronto o desde los lugares donde el Señor te lleve. Muchas gracias también por haber aceptado esta invitación y por compartir siempre con nosotros el cariño que tenés para esta nación. Un abrazo, Santiago, bendiciones para tu familia y seguimos pendientes de las noticias que se vayan generando alrededor de tu ministerio. Excelente el tiempo que hemos tenido. Y a ustedes, queridos amigos, muchas gracias de verdad por haber estado en la sintonía del episodio número 23 del podcast Platicando con Carlos. Si este programa te ha bendecido, compartilo con tus amigos y familiares, compartilo con todos tus contactos en las redes sociales. Un abrazo, que el Señor les bendiga. Hasta el próximo episodio. Pláticas amenas, conversaciones profundas y a veces no tanto. Temas de temas, fe, vida, sociedad, cotidianidad y más. En Platicando con Carlos, conducido por Carlos Martínez Gallo.